Que Dios les bendiga y les guarde. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy martes 2 de diciembre. Estamos en nuestra recién iniciada serie de Adviento, los símbolos de la Navidad. Todo el mes de diciembre estaremos estudiando símbolos que usamos en esta temporada y que a veces no sabemos ni qué significan. Y vamos a darles un significado bíblico, cristiano, que nos recuerde y que apunte a Cristo Jesús, porque Él es la razón de la Navidad. No dejemos que nada nos distraiga. Y ayer comenzamos con el símbolo del nacimiento, que nos recuerda que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico. De verdad pasó, vino a nuestro mundo en el momento exacto en que Dios tenía planeado, porque Dios cumple sus promesas. Las profecías decían que iba a nacer el Mesías y nació en el momento indicado, planeado por Dios desde la eternidad y de forma sencilla. Y quisimos comenzar con el símbolo del nacimiento porque la historia de la Navidad no es la historia de duendes, no es la historia de pueblitos con nieve, no es la historia de renos. La historia de la Navidad es una historia real, es Jesús, es Cristo Jesús, es el nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. Después hablaremos de otros símbolos y explicaremos su significado, el pino, las esferas y bueno, un montón de cosas. Pero primero que nada la historia de la Navidad, porque todo nos tiene que llevar a Jesús. Si no nos lleva a Jesús, el símbolo no sirve para nada y no es de Navidad, es otra cosa. Así es que vamos a continuar hablando del nacimiento, porque el nacimiento tiene muchos elementos, ¿no? Hay gente que les gusta hacer nacimientos así enormes, ¿no? Yo recuerdo ahí en la Ciudad de México, había un nacimiento que se ponía ahí en Eje 5, en una casa, que tenía el récord de ser, según yo, el nacimiento más grande del mundo, y literalmente ocupaba toda la casa, todo el patio, llegaba hasta la banqueta, y había pues todo el pueblo de Belén. Le pusieron muchísimas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos niños, mi hermano y yo, nos gustaba mucho poner el nacimiento, y bueno, ya saben cómo son los niños, pues le poníamos otras cosas que nada que ver, ¿no? Por supuesto, poníamos lo más importante, que es la escena del nacimiento de Jesús, José, María, el pesebre, los pastores, los ángeles, los sabios de Oriente, pero le poníamos algunos de nuestros juguetes también, un dinosaurio por ahí, me acuerdo que una vez pusimos. ¿Y qué nos recuerda esto? Bueno, ya lo decíamos ayer, y hoy vamos a reflexionar en un personaje en específico. Vamos a ir reflexionando en varios de los personajes esenciales de esta historia. Hoy vamos a recordar la historia de José. José es el padre adoptivo de Jesús. José no participó en la concepción de Jesús. Es su padre adoptivo. ¿Qué nos enseña la historia de José? Vamos a leerla en Mateo 1 del 18 al 25, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición a nuestras vidas. El día de hoy, Señor, queremos recibir tu palabra. Háblanos, te lo pedimos, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Vamos a Mateo 1 del 18 al 25, que dice así. El nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Hay mucho que decir en esta historia otra vez. Déjame decir algunas cosas muy puntuales y después nos concentramos en las enseñanzas específicas del personaje José. Lo primero que hay que decir es que nos dice, el nacimiento de Jesús fue así. Aquí está nuestra palabra, ¿no? El nacimiento. Nos está dando una descripción gráfica, con letras, con palabras, del nacimiento de Jesús. ¿Por qué no hacerlo también con ilustraciones, con figuras? No hay ningún problema. Si ya nos lo contó en palabras, ¿por qué no contarlo en imágenes? Y nos dice el nacimiento de Jesucristo. Ya de entrada esos dos nombres de Jesús nos dicen mucho. Jesús significa Dios salva. Es el mismo nombre de
de Yeshua, que es Josué, pero traducido al español, y en arameo, Yeshua, Jesús, Dios salva, es el Salvador. Nos envió un Salvador. Y Cristo es la palabra ungido, que es la misma palabra que Mesías. Ungido, Cristo y Mesías es la misma palabra, ungido en 3 idiomas diferentes. Ungido en español, por supuesto, Christos o Cristo en griego y Mesías o Mesías en hebreo. Este es el Salvador Mesías, el Mesías esperado. Y nos dice el texto que habían dicho los profetas. Mateo se concentra mucho en eso, en todas las profecías. Jesucristo cumplió un montón de profecías que se hacen realidad en su vida. Esta es una de las pruebas más grandes de que la palabra de Dios no es humana. Sí la escribieron hombres, pero inspirados por Dios. Ninguna mente humana hubiera podido escribir esta maravillosa historia que de principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, en un periodo de más de 4000 años y que apunta hasta el fin del mundo, escrito por un montón de personas, no por una, sino por muchas personas. Se dice que más de 40, pero seguramente fueron más. Y que tiene una lógica clara, un montón de referencias cruzadas, profecías que se cumplen, promesas que se hacen realidad. Ninguna mente humana hubiera podido escribir esta obra de arte, que es palabra de Dios. Y aquí hay una de esas pruebas. Ya había dicho el profeta que la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué no se llama Emmanuel Jesús? Porque no está hablando del nombre de pila, está hablando de lo que representa su nombre, Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y luego termina el texto diciendo que José no tuvo relaciones conyugales con María hasta después de que dio a luz. ¿Qué significa eso? Que después sí, María no permaneció virgen toda su vida. De hecho, la Biblia nos dice que tuvo más hijos. Y ya hablaremos de María el día de mañana. Pero hoy concentrémonos en José. ¿Qué nos enseña la historia de José? Vamos a reflexionar, mis amados hermanos, porque sabes que José es un personaje bien interesante en la Biblia porque pues es bien importante. Oye, es el padre postizo, el padre adoptivo, mejor dicho, de Jesús. Seguramente Jesús aprendió a hablar, a caminar, a comer, a leer de la mano de su padre. Pero lo interesante de José es que no lo vemos mucho en la Biblia. Lo vemos aquí en esta escena, en la escena en la que Jesús se pierde en el templo por ahí de los 12 años y ya está. Y entre paréntesis, el que estaba perdido no era Jesús, los que estaban perdidos eran sus padres. Pero lo interesante es que no vemos a José decir una sola palabra en esta historia. Se nos dice lo que José piensa, lo que José hace, pero no se nos dice lo que José dijo. Es un personaje que está como tras bambalinas, que sin embargo obedeció y creyó. El ángel le dice, no temas. Y piensa en lo difícil que debió ser eso, mi amado hermano. Imagínate que estás en los zapatos de José. Ponte en los zapatos de José por un momento. Estás comprometido. En aquella época el compromiso era algo muy serio, muy importante. Tanto que si se rompía el compromiso, era considerado un divorcio. Era algo muy serio. Y se entera José. ¿Cómo se enteró? No lo sé. Probablemente María le dijo que María estaba embarazada. Y ellos no habían tenido relaciones íntimas. Por supuesto José sabía que no era de él. Y dice la Biblia que como era hombre justo, no quería exponer la vergüenza pública. ¿Sabes qué significa eso? Que lo más seguro que pensó José no pensó que María le había sido infiel y se había ido con otro hombre. Seguramente lo que pensó José, que de hecho era lo más lógico de pensar por el contexto de aquella época, es que María había sido abusada por alguien y había quedado embarazada por eso. Y por eso José no la quería exponer a vergüenza pública y decidió romper el compromiso en secreto. Porque como estaban comprometidos, romper el compromiso en secreto hubiera sido, número 1, exponer que de alguna manera había sido abusada, y número 2, la hubiera dejado en una situación pues muy precaria, porque en aquella época una mujer divorciada, o en este caso que había roto un compromiso que se consideraba igual, estaba a expensas de una sociedad machista, vulnerable, sin posibilidad de subsistir, etc. Entonces José la quería dejar, porque era un hombre justo, nos dice la Biblia, era un hombre temeroso de Dios.
Y estaba pensando en esto cuando tiene un sueño y Dios le habla por medio de un sueño a través de un ángel. Le dice, no temas, porque no, María no fue abusada. María ha sido escogida para concebir por medio del Espíritu Santo al Hijo de Dios. José se despertó y él pudo pensar que todo fue un mal sueño, que comió algo que le cayó pesado y por eso tuvo estos sueños raros y seguir con su plan. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios y tomó a María como esposa, aún sabiendo que estaba embarazada y no era de él, porque le creyó a Dios y la respetó y no la conoció hasta que tuvo a Jesús, a su Hijo, al que pusieron por nombre el que salva, Dios salva, que eso es lo que significa el nombre Jesús. 3 enseñanzas de parte de José para todos nosotros. Número 1, cree en lo que Dios te dice, ten fe. Así como Dios le habló a José, Dios te habla a ti también, mi amado hermano. Muy a menudo no le hacemos caso, no le creemos. No le creemos a la palabra de Dios. Ay, sí será Dios, habrá sido Dios. Ay, no sé, mejor no. Para estar seguros, mejor no hago nada. No, mi amado hermano, créele a Dios. Créele a Dios. Dios te habla. Créele, eso es fe, creerle a Dios. Número 2, obediencia. Obedece sus instrucciones. Cuando Dios te dice algo, obedece. No solamente créele, obedécele sus instrucciones como hizo José. Aunque sea difícil, mi amado hermano, porque seguramente no fue fácil. Tomar a María sabiendo que está embarazada no es tuyo. Dios me habló en sueños, le creo y le obedezco. Y número 3, no busques protagonismo. Me encanta, porque José es un personaje pues hasta secundario, ¿no? No dice mucho, no lo volvemos a ver. Más que en ese episodio, cuando Jesús tenía 12 años en el templo y después de eso desaparece. Es probable que José haya muerto joven. Cumplió su propósito, obedeció a Dios, tuvo fe, fue fiel. Seamos como José, hermanos. No busquemos protagonismo, busquemos obedecer a Dios y creer en Él. Esto nos recuerda este personaje que ponemos no puede faltar a nuestro nacimiento. Mañana hablaremos de María, que tampoco puede faltar a nuestro nacimiento, y seguramente diremos cosas muy importantes. Gracias, Padre Santo, por José. Gracias por haberlo escogido para esta obra tan importante, Señor. Un descendiente de David, a través del cual tú, en la familia del quien tú pusiste al Mesías, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser como José, obedientes, aunque parezca difícil. Creerte, Señor, con fe, aunque no tenga lógica. Y no buscar protagonismo, Señor, sino hacerlo todo en humildad para gloria tuya. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.